Abrimos la entrevista central de Noticias 5 y con mucho gusto recibimos al presidente del CODICEN de la ANEP, a Pablo Caggiani. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Bienvenido. Bueno, ya se anunciaron que se están acordando algunos cambios en la transformación educativa, algo que estaba pendiente, e incluso usted expresó en sus redes sociales que hay modificaciones que no pueden esperar al presupuesto. ¿Por dónde van a ir esos cambios que se van a aplicar? Supongo que ya al inicio de 2026, ¿no? Sí, a ver, cuando inicia la administración se elaboran un conjunto de hojas de ruta sobre algunos temas que había que abordar y que no podían esperar a la aprobación del presupuesto. Ahí se aprueba una hoja de ruta sobre cómo universalizar 3 años, sobre los temas de asistencia, digamos, está terminando la campaña de asistencia, la de bien público, sobre la revisión de las formas en cómo extendemos el tiempo educativo, ¿no? Uruguay tiene muchas experiencias y todas tienen cosas valiosas. Sobre la mejora de los aprendizajes, sobre la culminación de ciclos y una sobre revisión de la transformación curricular. Lo curricular es lo que tienen que aprender los gurises cuando transitan por el sistema educativo para que la gente lo asocie. Son los programas, pero también son cómo progresan los aprendizajes y también es el marco curricular nacional. Por las características de la arquitectura de esa documentación, nosotros tuvimos que tomar la opción de ver un conjunto de primeras modificaciones que fueran posibles de ser realizadas a esta altura del año. Esto tiene que ver con, bueno, tenemos por un lado los procesos de inscripción de los estudiantes a propuestas educativas para el año que viene, tenemos las elecciones de cargos y de horas, y esto implica que tienen que estar claras las reglas de juego, digamos, para el 2026. Se conformaron grupos de trabajo en las diferentes direcciones generales, tanto primaria como secundaria, como UTU, y a su vez Planeamiento Educativo de CODICEN incorporó o trabajó un conjunto de temas que actores de la academia, actores de la sociedad civil, mismo actores técnicos de otras reparticiones del Estado, es decir, que estuvieron en el periodo anterior, concretamente en la Secretaría Nacional de Drogas, con un conjunto de cosas que o habían quedado fuera o habían quedado mal. Recordemos, además en algunos años, que son los en bachillerato, este año se implementó, o sea que hay un conjunto de dificultades que la administración anterior no podía prever, digamos, porque aparecen cuando implementás. Entonces, bueno, esos grupos de trabajo llegan a una síntesis que es la que estamos terminando, la aprobamos el martes pasado, estamos terminando la redacción todavía del documento, y allí básicamente se generan algunas modificaciones en algunas materias, algunos espacios curriculares, vuelven algunos nombres, digamos, vuelve la geografía en vez de ciencia del ambiente. Teníamos el problema de que ciencia del ambiente podía ser geografía en una modalidad, otro espacio curricular en otra. Se entiende que las formas en cómo se ejerce la docencia en Uruguay, que tienen libertad de cátedra y por lo tanto se va a una elaboración de programas que es mixto, es por contenidos y por competencias. Esa es una pregunta que le quería hacer. ¿Cambia el enfoque entonces, que era más por competencias y sería un retorno a los contenidos, para que la gente entienda también un poco, con toda la discusión que se dio en el marco de la transformación educativa, ¿no? Con esos dos temas. Sí, esta es una discusión muy técnica, digamos, que es qué es lo que prescribe lo curricular, es decir, qué es lo que los programas indican que hay que hacer y en esa prescripción define unas formas de entender cómo se enseña y cómo se aprende. Los contenidos, digamos, son cuestiones a ser enseñadas, a ser aprendidas por el estudiante, tienen sentido en términos disciplinares. Las competencias es lo que el estudiante sabe hacer con eso que aprendió. O sea, ¿cambia la balanza entre esos dos enfoques? Lo que hace es habilita una cuestión mixta que permite, por un lado, tener un conjunto de competencias, es decir, los marcos, por ejemplo, de referencia, tanto el marco curricular nacional o el marco de referencia nacional, que es del periodo anterior, incorporan la perspectiva de las competencias, es decir, bueno, en tales niveles hay que saber hacer tales cosas.
Pero a la hora de la formulación de los programas de asignatura o de los programas de grado, los contenidos son ordenadores del trabajo docente. Es cierto que si uno piensa la educación solo en términos de contenido, va a perder un conjunto de cosas que nos aporta la mirada por competencia, y si piensa solo por competencia, vamos a perder un conjunto de cosas que ordena el trabajo docente. Entonces creo que es una formulación que se ajusta más además a lo que sucede en el mundo, es decir, en el mundo es muy común el enfoque mixto de los programas, y bueno, son unos primeros cambios que entendemos que son fruto de este trabajo de muchos equipos de trabajo que han tenido un esfuerzo muy importante de síntesis, pero que además son más justos o más pertinentes a cómo entendemos la profesión docente en Uruguay. Con respecto a algunas, decías los nombres, ¿no? Que geografía sea geografía. También hay algunos espacios que eran optativos que serán, dice que las materias ciencias computacionales y tecnologías digitales, por ejemplo, serán suprimidas en los espacios optativos. Y también, por otro lado, las horas de computación, de informática. ¿A qué se apunta eso, teniendo en cuenta que hoy es todo, ¿no? Constantemente nos están hablando de todo este nuevo mundo y esta inteligencia artificial y demás? Sí, ahí hay algunos cambios que son de las cargas horarias, sí, de las diferentes componentes de lo curricular. Las áreas que más carga horaria tienen son la parte de lengua, matemática, inglés, y después el resto de las materias, el resto de las disciplinas tiene una carga que está en el entorno de las 2 y 3 horas. Esto tiene que ver con qué es lo que nosotros pretendemos que acontezca en la educación básica, sobre todo en la media básica, que es que efectivamente los estudiantes circulen por diferentes propuestas que les permitan conocer cómo piensan determinadas ciencias, determinadas disciplinas, o cómo se abordan determinados conocimientos artísticos. Y nos parece que quedó un escenario donde les podemos ofrecer la posibilidad de conocer para poder elegir, que es lo que le pedimos después, en el ciclo siguiente, ¿no? Que elijan un recorrido por lo que más les gusta. Mantenemos muchas posibilidades de elegir en lo que es primero de media superior, es decir, ahí aparecen, inclusive aparecen nuevas cosas para elegir, educación sexual integral, aparece un espacio de profundización, hay un conjunto de cosas que ya es en educación media superior que tienen más que ver con la autonomía progresiva de los gurises, es decir, ya no son tan chicos, estamos hablando que estaríamos en el entorno de los 14, 15 años, y bueno, esto es una propuesta que va a ser monitoreada, es decir, podemos llegar a tener, nosotros no descartamos, digamos, que esto pueda llegar a tener algún problema de implementación, es decir, o cómo se elige, alguna atención, algún profe de informática ya me reclamó esa hora que falta, sí, en noveno, pero mantenemos la parte de computación, informática, ciencia de la computación, en los 3 años del ciclo básico, lo que tiene es 1 hora menos en noveno. Ahí está. Y con respecto a estas áreas, ciencias computacionales y tecnologías digitales, ¿qué se entendía que había que eso entra como currículo obligatorio. Eso era optativo dentro de lo que se podía elegir. Ahora es una materia anual que tienen en séptimo, en octavo y en noveno, es decir, tiene más presencia en términos programáticos. Cuando vos pones optativa, los gurises pueden optar o pueden no optar. Y para nosotros es un conjunto de saberes que son muy necesarios para la ciudadanía del siglo XXI, pero que además son muy importantes que los conozcan. Recordemos, vienen trabajando en pensamiento computacional desde cuarto de primaria, cuarto, quinto y sexto, ahí a través de pensamiento computacional, tienen 3 años más en media básica y por lo tanto están en mejores condiciones de poder elegir eso como trayecto de la media superior. ¿Cómo hacemos con los docentes para que realmente estén, para que realmente tengan clase y no pase que a mitad de año tal materia todavía no se le asignó un docente? Bueno,
O peor, se le asigna y el docente no va. Ese es un problema que tenemos con varias materias. Una de ellas es ciencia de la computación. Sí. Nosotros estamos trabajando con las direcciones generales en alternativas que tienen que ver, por un lado, con mejorar el proceso de elección de horas. Estos cambios curriculares trajeron muchos problemas en la elección de horas de los docentes, por los calendarios, por un conjunto de cosas que son imponderables algunas y otras ponderables, pero básicamente este año esta decisión se toma en este momento para que puedan empezar a elegir primero los docentes del Consejo de Formación en Educación, luego los de secundaria y luego los de UTU, de forma de tener las 3 rondas de elección antes del inicio de clase, y estamos trabajando en cuáles son las alternativas para que los gurises tengan los docentes del primer día de clase. Es decir, nosotros este año, por ejemplo, en secundaria, cuando asumimos, que ya asumimos a final de marzo, había 17.000 horas sin cubrir. Es decir, una parte importante de las horas, esto daba una cosa así como que por lo menos a todos los grupos del país le faltaba un profesor. Y no es que le faltara porque el profesor no iba, sino porque la administración no lo proveyó a tiempo. Entonces, hay los calendarios y por eso las decisiones estas llegan en este momento, son muy importantes, pero además tenemos que buscar alternativas a qué es lo que sucede en marzo, abril, para que no nos pase esto de grupos sin cubrir bien avanzado el año. Ahora, este cambio entonces en el formato de elección de horas justamente va a evitar o reducir que a principio de año haya grupos sin profesores. Estamos trabajando para que mejore. ¿En qué medida? ¿Cuánto va a mejorar? Lo vamos a anunciar a finales de marzo del año que viene, porque vamos a tener un número de horas sin cubrir o un conjunto de problemas que mejoraron o que, empeoramos y hay que ver por qué. Nosotros estamos trabajando. Uruguay ya tiene experiencia, no solo de la administración anterior, sino de administraciones anteriores, que cuando ordena bien los procesos de elección de horas en esta cadena donde eligen primero los docentes del CFE, luego los de secundaria, luego los de UTU, llegan en mejores condiciones a inicio de curso, y nosotros estamos ajustando porque entendemos que todavía se puede mejorar un poco más. El problema está sobre todo en secundaria, ¿verdad? Primaria. En secundaria y en educación técnica. En el caso de primaria la situación es diferente. En general se llegaba bien con las elecciones de cargos. Lo que nos está pasando en primaria es la situación al revés. No es que tengamos gurises sin docentes, sino que tenemos docentes sin gurises porque cada vez hay menos niños en las escuelas públicas. Se lanzó esta campaña también para combatir el ausentismo. ¿Cómo se va a complementar? En su momento, también en la administración anterior se enviaron cartas. Esta campaña está direccionada específicamente también a esa responsabilidad de asistir, ¿no? De poder ir a la escuela, pero sabemos que también hay otra problemática para otros contextos mucho más difícil que la sola voluntad de querer ir. ¿Cómo se complementa todo esto para también poder tenerlos en las aulas a los niños? Sí, la asistencia era un problema en Uruguay antes de la pandemia. Sí. La pandemia nos desparramó, como al resto del mundo. El resto del mundo después de la pandemia pudo mejorar. Uruguay año a año venía empeorando. Hasta el último dato que tenemos, cada año empeoramos. Es cierto que es un fenómeno multicausal, es decir, no hay una sola falta, no hay una sola razón para faltar, hay muchas razones para faltar, y el grupo que la hoja de ruta de asistencia justamente está trabajando en estas cuestiones. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué evidencia tenemos de cosas que mejoran la asistencia? Hay un conjunto de políticas que son políticas que no son educativas. Claro. Es decir, cuando ustedes informan barrios que están muy complicados desde el punto de vista de la convivencia, de la violencia, eso al otro día repercute en la asistencia de las instituciones educativas. Entonces, ahí tenemos una coordinación muy fluida con el Ministerio del Interior, con varias líneas de intervención, pelota al medio, en zonas muy vulnerables, policía comunitaria orientada a problemas. El Ministerio del Interior incorporó metas de gestión para autoridades policiales que tienen que ver con relacionarse con el sistema educativo, es decir, con esto de mirar el camino seguro a la escuela, mirar lo que pasa en el entorno de las instituciones.
Después tenemos faltas buenas como las de la salud, es decir, si los gurises tienen el control anual del carnet del niño, de la niña o del adolescente y van una vez al dentista, si eso cae en horario escolar es una falta o dos faltas. Entonces también hemos trabajado con el Ministerio de Salud, con la ministra Lustenberg. Dos cosas. Uno, teníamos muchos gurises sin controlar, que eran más de 100.000. En eso se ha avanzado muchísimo. Y en esto otro de intentar que los controles, siempre que sea posible, sean fuera del horario lectivo. Después hay otro conjunto de cosas que sí son del sistema educativo y algunas ya se han puesto en marcha. Ahí hay un trabajo muy importante de Ceibal con una serie de estudios que uno es el de las cartas, pero hay otros. Hay un fondo de investigación entre Fundación Ceibal y la ANI para producir más información sobre qué pasa con la asistencia. Se ajustaron, por ejemplo, la forma en cómo se reportaba a las familias de primaria las asistencias, es decir, todos los que tienen hijos en edad escolar ven el carné y las faltas en Gurí Familia. Gurí Familia te marcaba en el mes cuántas faltas tenía el niño y cuántos presentes, pero no te decía si eran muchas o pocas. Entonces, y solo cambiando si eran muchas o pocas empezó a mejorar, porque a vos te puede parecer que 2 faltas por mes es poco, pero en realidad 2 faltas por mes es mucho. Es decir, la perspectiva da otra valoración. Y después hay cuestiones, hay faltas, digamos, o hay lugares, hay comportamientos de la asistencia que son diferentes. Los más chicos faltan más, los rurales faltan más asociados a causas climáticas, los en primaria faltan menos que en inicial, en media básica se empiezan a mandar un poco solos y faltan un poco más. Entonces, y hay que ver de qué manera se trabaja con cada tramo de edad, con medidas que mejoren la asistencia en cada tramo de edad. Yo soy muy optimista respecto a que vamos a poder mejorar esta situación, porque además la asistencia, digamos, define no solo niveles de logro, es decir, ya está demostrado esta relación entre faltar mucho y cómo te va en los aprendizajes, sino que además priva a los gurises de jugar, de instancia de convivencia, de acceder a la matriz de protección social. Es decir, porque cuando vos estás en una institución educativa también se están moviendo otros actores, el MIDES, el INAU, la salud, las intendencias, los municipios. Y además, estar en el sistema educativo es un factor de protección contra las situaciones de violencia, abuso y maltrato. Entonces, en la medida que la administración entiende esto como prioridad y los docentes visualizan esto como prioridad, yo creo que vamos a lograr ir mejorando. Hay que ir evaluando qué es lo que se mejora y intentar entender las razones. No puede ser pensado como que esto es un problema solo de voluntad del docente o de voluntad de la familia, sino que es un asunto que es más complejo. Cayani, con lo que ya se conoce que aprobó la Cámara de Diputados en materia presupuestal, con el aditivo correspondiente, ¿qué va a quedar por fuera de los objetivos que se había trazado la ANEP para este periodo? Bueno, Diputados aprobó un conjunto de recursos, ahora pasa a discusión del Senado. Yo sigo siendo optimista en que haya un incremento superior. Que en el Senado se pueda continuar redistribuyendo. Nosotros, hasta no cerrar, digamos, el proceso, no vamos a analizar estamos analizando, pero no vamos a empezar a hablar de qué es lo que se cae o qué es lo que hay que ralentizar. Básicamente lo que son compromisos de la administración, nosotros entendemos que están contemplados, es decir, los 2 mensajes que hay a consideración del Parlamento, tanto el del Poder Ejecutivo como el de la ANEP, prevén recursos incrementales en un escenario muy restrictivo desde el punto de vista económico. Es decir, se hablaba de unos 140 millones de dólares para el año próximo, para toda la política pública, y la educación tiene afectado allí unos 40 millones de dólares. Así que es la educación y la infancia, en lo que hay para repartir, está muy priorizada. En esa priorización están los bonos de inicio de clase para los gurises de inicial y primaria de todas las escuelas públicas, el refuerzo de las becas para educación media básica y para educación media superior, que es un elemento importante de acompañamiento de los procesos educativos. Está duplicar la cantidad de gurises que reciben alimentación en educación media básica. Es decir, Uruguay va a pasar de
unos 20.000 estudiantes a unos 40.000 estudiantes. Duplicar cualquier cosa en el sistema educativo es un montón. Esto permite además pensar en que es posible ubicar propuestas de extensión del tiempo educativo asociado a una de las cosas que necesita para extender el tiempo, que es una cosa que todos los uruguayos estamos de acuerdo, el sistema político está de acuerdo, el presidente lo entiende como prioridad, es que haya alimentación. Es decir, uno no puede tener propuestas educativas más de 5 horas si no se alimenta a los chiquilines. Esto se está haciendo además con mucho trabajo, tanto de secundaria como de UTU y del programa de alimentación escolar de primaria, que lo que están armando además es una estructura de nutricionistas, de supervisión de una alimentación balanceada. Se está pensando en una formación para trabajar esto del comedor como espacio educativo. Comer con otros es lo que nos hace muy humanos, comensalidad, esto de compartir el pan, compartir otras conversaciones que no tienen que ver capaz que con las ciencias de la computación, la biología. Sí, es un espacio importante. A una educación global. Bueno, sabemos que si hay alimentación mejora la asistencia, sabemos que si hay extensión del tiempo mejora la asistencia. Es decir, sí, en esta dualidad que hablábamos, Renato Perti, que nos contabas que fue parte de estas conversaciones también, de los expertos que estuvieron en estas rondas de consultas, hablaba de esa dualidad, ¿no? De los instrumentos que se discute mucho, pero que también hay que poner el énfasis en todo esto otro que veníamos hablando en el comienzo para poder tener esa mixtura. Han apostado fuertemente a la adolescencia, a esta educación media. Era un reclamo de muchas asociaciones que trabajan en territorio, como Gurises Unidos, por ejemplo, como el padre Mateo, que lo veíamos, que decía que los veía, que necesitaban esa contención. En ese sentido, también hablaba Perti de la necesidad de... porque el sistema los expulsa, o ellos se sienten en algún punto expulsados, esta nueva generación con tanta cabeza diferente muchas veces a sus docentes. ¿Se busca que haya ámbitos en los que se pueda colaborar unos con otros, con los conocimientos que ellos tienen y las herramientas del día a día, y que puedan trabajar en conjunto con los docentes? Yo creo que lo que está haciendo Uruguay es resolver una deuda que había de justicia social con las adolescencias y las juventudes. No nos olvidemos que, digamos, en primaria la alimentación tiene 100 años y, digamos, cientos de miles de gurises comen en las escuelas, asociados además a propuestas de extensión del tiempo, ¿no? El medio rural es extensión del tiempo, tiempo completo, tiempo extendido, y además tiene una función, digamos, en los lugares donde hay vulnerabilidad. En media eso no era parte, digamos, como del pienso de la política educativa. Creo que ahí hay un acuerdo muy importante de un conjunto de actores. A mí me gusta mencionarlo porque da cuenta de la importancia que tienen estos temas. Alimentación en media tenía una preocupación de actores de la academia, como la Escuela de Nutrición, que produjo varios informes, investigaciones sobre la inseguridad alimentaria en adolescentes y jóvenes. Había actores del territorio, a nivel sobre todo municipal, que planteaban este tema. La coordinadora del Sindicato de la Enseñanza lo tenía en la plataforma que le presentó a los candidatos presidenciales. Estaban todos los programas de los partidos políticos. Es decir, acá hay un esfuerzo que me parece que recoge un consenso social importante de que esto es necesario, y hacerlo además en un escenario que es educativo. Es decir, que implica extender la jornada, que tiene para la educación una cosa muy importante, que es permite otras experiencias educativas, permite la integralidad de lo curricular, permite tener otros espacios, otras formas de hacer educación, pero para afuera, digamos, para la familia que lleva a ese adolescente, implica tener más tiempo también, porque eso es un espacio de cuidado. Es decir, el sistema educativo es un fabuloso espacio de cuidado, y eso permite que la mamá trabaje, se forme, el papá trabaje, se forme. Es decir, creo que es una acumulación positiva que hay en la política pública, y que además es virtuosa para el desarrollo y enfrentar los problemas que tiene el país. Cayane, muchas gracias por estos minutos.